This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Cuando tu vida está en las manos de Dios, tu futuro nunca está fuera de control. Muchas personas viven con miedo al mañana. Se preguntan qué sucederá con su familia, con su salud, con sus finanzas, con sus sueños y con los planes que aún no se han cumplido. A veces miran las noticias y sienten incertidumbre. Otras veces observan sus propias circunstancias y sienten que el camino delante de ellos está lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo extraordinario. Dios no solamente conoce tu presente, también conoce tu futuro. Él ya está donde tú todavía no has llegado. Él ve lo que tú aún no puedes ver. Y cuando comprendemos esta verdad profundamente, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. La ansiedad empieza a perder fuerza, el temor comienza a retroceder, y una paz sobrenatural empieza a ocupar su lugar. Hay personas que pasan años intentando controlar todo, quieren tener cada respuesta, cada detalle y cada resultado asegurado antes de dar un paso. Pero la vida no funciona así. Dios nunca prometió mostrarnos todo el camino de una sola vez. Lo que sí prometió fue caminar con nosotros cada día. Y cuando entendemos que nuestro futuro está asegurado en Él, descubrimos una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Si este contenido bendice tu vida, te invito a apoyar este mensaje dejando tu like, compartiendo este video y escribiendo un comentario. Estas acciones parecen pequeñas, pero ayudan enormemente a que YouTube recomiende este contenido a otras personas que también necesitan una palabra de esperanza. Quizás hay alguien que está luchando en silencio, alguien que necesita escuchar que Dios sigue teniendo el control de su futuro. Y tú puedes ayudar a que este mensaje llegue a esa persona. Además, me gustaría que escribieras en los comentarios esta frase: mi futuro está seguro. Parte 1. Cuando hablamos del futuro, estamos hablando de algo que tiene la capacidad de afectar profundamente nuestras emociones. Basta con pensar unos minutos en el mañana para que muchas personas comiencen a sentir preocupación. Algunas se preguntan si tendrán suficiente dinero para salir adelante. Otras se preguntan si lograrán cumplir sus sueños. Algunas piensan en sus hijos, en su familia o en su salud. Y muchas veces, sin darse cuenta, terminan viviendo más preocupadas por el mañana que agradecidas por el día que tienen delante. Lo curioso es que gran parte de los temores que tenemos acerca del futuro nunca llegan a suceder. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para imaginar escenarios negativos. Puede construir problemas que todavía no existen. Puede crear tormentas antes de que aparezca una sola nube en el horizonte. Puede hacer que una persona pierda la paz por situaciones que jamás ocurrirán. Por eso, una de las primeras cosas que debemos entender es que Dios no quiere que sus hijos vivan esclavizados por la incertidumbre. Observa algo interesante. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, sabía perfectamente que vivirían momentos difíciles. Sabía que enfrentarían persecuciones. Sabía que atravesarían pruebas. Sabía que tendrían días de escasez y momentos de dolor. Sin embargo, una de las enseñanzas más repetidas de Jesús fue precisamente acerca de no vivir dominados por la preocupación. En Mateo 6, versículos 31 al 34, encontramos una enseñanza extraordinaria. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no, os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras son impresionantes, porque Jesús está atacando directamente una de las mayores fuentes de sufrimiento humano: la ansiedad por el futuro. Muchas veces creemos que preocuparnos nos ayuda a prepararnos. Pensamos que si le damos vueltas a los problemas una y otra vez, encontraremos una solución. Pero la preocupación excesiva rara vez resuelve algo. Lo que suele hacer es robarnos la energía que necesitamos para enfrentar el presente. Piensa en esto por un momento. La preocupación toma prestado el dolor de un mañana que todavía no ha llegado y lo trae al presente. Es como cargar una maleta llena de piedras durante kilómetros, solo para descubrir después que nunca era necesario llevarla. Dios sabe que el ser humano tiene tendencia a querer controlar todo. Queremos saber qué ocurrirá dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Queremos garantías, queremos respuestas inmediatas, queremos ver el mapa completo. Pero Dios normalmente trabaja de otra manera. Él suele mostrarnos el siguiente paso, y esto puede ser frustrante para quienes quieren tener todo bajo control. Sin embargo, hay una razón profunda detrás de esto. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él más que en nuestra capacidad de entenderlo todo. Si Dios te mostrara desde hoy cada detalle de tu futuro, probablemente dependerías más de la información que de Él. Por eso muchas veces Dios ilumina el camino paso a paso. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con los discípulos y también lo hace con nosotros. Observa el caso de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía para dirigirse a un lugar que aún no le había mostrado completamente. Imagínate esa situación. Abraham no recibió un mapa detallado, no recibió una explicación completa, no recibió una lista con cada acontecimiento futuro. Simplemente recibió una promesa y decidió confiar. La mayoría de las personas habrían dicho: necesito más información, necesito más garantías, necesito más seguridad. Pero Abraham entendió algo que muchos todavía luchan por comprender. La verdadera seguridad no está en conocer todos los detalles del futuro. La verdadera seguridad está en conocer al Dios que controla el futuro. Y aquí encontramos una diferencia enorme, porque muchas personas buscan seguridad en sus ahorros. Otras la buscan en un empleo, otras la buscan en relaciones humanas, otras la buscan en posesiones materiales, pero todo eso puede cambiar. Los empleos cambian, ¿no? Las economías cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian. Sin embargo, Dios permanece igual. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Qué poderosa verdad! El Dios que abrió el mar rojo sigue siendo el mismo. El Dios que sostuvo a Daniel en el foso de los leones sigue siendo el mismo. El Dios que alimentó a Elías en tiempos de escasez sigue siendo el mismo. El Dios que levantó a José desde una prisión hasta un palacio sigue siendo el mismo. Y el Dios que ha estado cuidando de tu vida hasta este momento sigue siendo exactamente el mismo. Cuando comprendes esto, comienzas a ver el futuro de una manera diferente. Ya no lo observas como un territorio desconocido donde estarás solo. Empiezas a verlo como un camino donde Dios ya está presente, porque para nosotros el futuro es desconocido, pero para Dios no lo es. Nada de lo que ocurrirá mañana puede sorprenderlo. Nada de lo que enfrentarás la próxima semana lo tomará desprevenido. Nada de lo que sucederá dentro de un año escapará de su conocimiento. Antes de que tú llegues a ese momento, Dios ya lo conoce perfectamente. Y esta verdad tiene un poder increíble para traer paz al corazón. Muchas veces creemos que nuestra paz depende de conocer las respuestas. Pero la paz bíblica funciona de otra manera. La paz verdadera nace cuando confiamos en que Dios tiene las respuestas, incluso cuando nosotros todavía no las conocemos. Eso fue exactamente lo que aprendió David. David enfrentó gigantes, enfrentó traiciones,
enfrentó guerras, enfrentó persecuciones, enfrentó momentos de profundo dolor. Sin embargo, una y otra vez regresaba a la misma conclusión. Dios seguía siendo digno de confianza. Por eso escribió en el Salmo 37, versículos 3 al 5: Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Observa las palabras que aparecen constantemente. Confía, encomienda, deleítate. Estas palabras I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels gets you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Describen una relación, no describen una fórmula mágica, no describen una técnica, describen una vida de dependencia de Dios. Y eso es precisamente lo que produce paz respecto al futuro. Cuando una persona intenta cargar sola con todas las responsabilidades de su vida, tarde o temprano termina agotada. Pero cuando aprende a entregar sus caminos al Señor, algo comienza a cambiar dentro de ella. Las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, los desafíos pueden seguir existiendo, las respuestas pueden tardar en llegar, pero el corazón ya no vive gobernado por el miedo, porque sabe que Dios sigue sentado en el trono. Y querido oyente, tal vez eso es exactamente lo que necesitas recordar hoy. Quizás no sabes cómo se resolverá cierta situación. Quizás todavía no entiendes por qué algunas puertas se cerraron. Quizás estás esperando una respuesta que parece demorarse demasiado. Pero el hecho de que tú no veas el camino completo no significa que Dios haya perdido el control. Él sigue obrando, Él sigue guiando, Él sigue preparando cosas que tus ojos todavía no pueden ver. Y muchas veces, las mayores bendiciones de nuestra vida están siendo preparadas precisamente durante esos momentos en los que sentimos que nada está ocurriendo. Parte 2. Hay una verdad que cambia completamente la manera en que enfrentamos la vida, y es esta: Dios no solamente conoce tu futuro, también está trabajando en él ahora mismo. Detente un momento a pensar en eso. Mientras tú escuchas este mensaje, mientras realizas tus actividades diarias, mientras enfrentas tus preocupaciones y tus desafíos, Dios sigue obrando. Aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, aunque las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Muchas veces queremos que Dios nos muestre primero lo que está haciendo para después confiar. Pero normalmente Dios nos pide exactamente lo contrario. Nos invita a confiar primero y después veremos cómo su mano estuvo obrando todo el tiempo. Uno de los mayores desafíos para cualquier creyente es aprender a confiar cuando todavía no existen evidencias visibles, porque resulta relativamente fácil confiar cuando todo marcha bien. Es fácil creer cuando las puertas están abiertas. Es fácil tener esperanza cuando las noticias son buenas. Es fácil mantener la paz cuando las respuestas llegan rápidamente.
Pero la verdadera confianza se desarrolla cuando todavía no vemos el resultado. Ahí es donde la fe madura. Ahí es donde el carácter se fortalece. Ahí es donde aprendemos a depender de Dios de una manera más profunda. Piensa por un momento en José. Su historia es una de las demostraciones más extraordinarias de cómo Dios puede asegurar el futuro de una persona, incluso cuando todo parece estar saliendo mal. Cuando José era joven, Dios le mostró sueños acerca de su futuro, sueños que hablaban de propósito, influencia y bendición. Sin embargo, poco tiempo después ocurrió exactamente lo contrario de lo que cualquiera habría esperado. Sus propios hermanos lo traicionaron. Fue vendido como esclavo. Fue separado de su familia. Terminó trabajando lejos de su hogar. Después fue acusado injustamente y finalmente fue encarcelado. Si alguien hubiera observado solamente las circunstancias externas de José, habría llegado a la conclusión de que su futuro estaba destruido. Todo parecía indicar fracaso. Todo parecía indicar abandono. Todo parecía indicar que las promesas jamás se cumplirían. Pero Dios seguía trabajando. Y aquí encontramos una enseñanza que puede transformar nuestra perspectiva. Lo que parece un retroceso para nosotros puede ser parte del plan de Dios para llevarnos exactamente al lugar correcto. José no podía verlo mientras estaba en la prisión. No podía entenderlo mientras sufría injusticias. No podía comprenderlo mientras esperaba durante años. Pero cada paso estaba siendo utilizado por Dios para prepararlo para algo mayor. Y cuando finalmente llegó el momento adecuado, Dios abrió puertas que nadie podía cerrar. José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en una de las personas más influyentes de toda una nación. Lo más interesante es que Dios estaba construyendo ese futuro incluso durante los momentos que parecían más oscuros. Y quizás eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Tal vez hay situaciones que no entiendes, tal vez hay retrasos que te frustran, tal vez hay respuestas que todavía no llegan, tal vez estás atravesando una etapa en la que parece que nada avanza, pero el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Su demora no significa abandono. Su aparente quietud no significa que haya dejado de trabajar. Hay procesos que solamente pueden comprenderse cuando miramos hacia atrás. Hay caminos que solo cobran sentido después de haberlos recorrido. Y muchas veces descubrimos que Dios estaba acomodando piezas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Romanos 8, versículo 28, nos entrega una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa cuidadosamente lo que dice este versículo. No dice que todas las cosas son buenas. No dice que todas las experiencias serán agradables. No dice que nunca habrá lágrimas. No dice que nunca habrá pruebas. Dice que Dios puede hacer que todas las cosas ayuden a bien. Eso significa que incluso las experiencias difíciles pueden terminar produciendo algo bueno en las manos de Dios. Las decepciones, los retrasos, las pérdidas, los errores, las puertas cerradas, las temporadas de espera, todo puede convertirse en material que Dios utiliza para construir algo mayor. Y cuando entiendes esto, empiezas a experimentar una paz diferente, porque dejas de interpretar cada dificultad como una señal de desastre. Comienzas a verla como una parte del proceso. Comienzas a recordar que Dios ve el cuadro completo, mientras tú solamente ves una pequeña parte. Imagina a alguien observando la construcción de un edificio. Durante meses puede parecer un caos. Hay polvo, hay ruido, hay estructuras incompletas, hay materiales por todas partes. Si alguien juzgara la obra en esa etapa, pensaría que nada tiene sentido. Pero el arquitecto sí sabe exactamente lo que está haciendo. Él conoce el diseño final. Él entiende cómo cada pieza encaja en el proyecto completo. Y algo parecido ocurre con nuestra vida. Muchas veces observamos solamente una parte del proceso y llegamos a conclusiones equivocadas. Pensamos que Dios nos olvidó. Pensamos que el futuro está perdido.
Pensamos que las promesas no se cumplirán. Pensamos que el camino terminó. Pero Dios sigue viendo la obra completa. Él sigue viendo el resultado final. Él sigue trabajando en detalles que todavía están fuera de nuestro campo de visión. Por eso, la Biblia nos llama constantemente a confiar, no porque siempre entendamos, no porque siempre tengamos respuestas, sino porque conocemos al Dios que tiene las respuestas. Y aquí llegamos a algo muy importante. La paz acerca del futuro no proviene de saber lo que ocurrirá mañana. Proviene de saber quién estará contigo mañana. Esa diferencia lo cambia todo. Muchas personas piensan que serían completamente felices si pudieran conocer cada detalle de los próximos años de su vida. Pero la realidad es que probablemente eso produciría aún más ansiedad. Dios, en su sabiduría, decidió revelarnos lo que necesitamos saber y reservarse lo que todavía no necesitamos conocer. Él nos muestra suficiente luz para dar el siguiente paso, y después ilumina el siguiente, y luego el siguiente. Así funciona muchas veces la vida cristiana. Por eso el Salmo 119, versículo 105, dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Observa que el versículo habla de una lámpara para los pies. No habla de un reflector gigantesco que ilumina todo el camino durante décadas. Habla de la luz suficiente para avanzar. Y eso es exactamente lo que Dios suele hacer. Nos da la dirección necesaria para el presente. Nos guía en el paso actual y nos enseña a depender de Él diariamente. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigir conocer cada detalle del futuro. Aprendemos a caminar con confianza, aprendemos a descansar, aprendemos a creer que Dios sigue guiando incluso cuando todavía no vemos claramente el destino final. Y querido oyente, si hoy estás atravesando una temporada de incertidumbre, recuerda esto: Dios jamás ha perdido el control de tu historia. No hay una sola página de tu vida. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. When the world keeps shifting, we're there to help you act with confidence. At HSBC, we bring together the people, ideas, and capital that drive growth, backing your ambitions at every stage. So when you're preparing for the next generation, strengthening your portfolio, or you're entering new markets, we're there, bringing 160 years of experience to help you move forward. HSBC, opening up a world of opportunity. Que esté fuera de su conocimiento. No hay una sola situación que lo haya tomado por sorpresa. No hay una sola preocupación que Él desconozca. Aun cuando las circunstancias parezcan confusas, Dios sigue siendo el mismo Dios fiel que abrió caminos en el desierto, que sostuvo a sus siervos en medio de las pruebas y que cumplió cada una de sus promesas en el momento perfecto. Y quizás lo que hoy parece una demora, mañana será visto como una muestra extraordinaria de la sabiduría de Dios. Porque muchas veces entendemos los planes de Dios no cuando comienzan, sino cuando finalmente se completan. Parte 3. Existe una razón por la cual tantas personas viven agotadas emocionalmente. No siempre es por el trabajo, no siempre es por las responsabilidades, no siempre es por los problemas que enfrentan hoy. Muchas veces el verdadero agotamiento proviene de intentar vivir en un tiempo que todavía no existe. Mientras el cuerpo está en el presente, la mente viaja constantemente al futuro. ¿Qué pasará si esto sale mal? ¿Qué pasará si pierdo esta oportunidad?
¿Qué pasará si las cosas no cambian? ¿Qué pasará dentro de unos meses? ¿Qué pasará dentro de unos años? Y sin darse cuenta, la persona comienza a cargar preocupaciones que todavía no le corresponden. Es como si alguien intentara cargar hoy el peso de todos los días de su vida al mismo tiempo. Ningún ser humano fue diseñado para soportar semejante carga. Por eso Dios constantemente nos invita a vivir de una manera diferente. Nos invita a caminar un día a la vez. Nos invita a confiar un día a la vez. Nos invita a obedecer un día a la vez. Nos invita a descansar un día a la vez. Pero la mente humana suele resistirse a eso. Queremos respuestas inmediatas. Queremos garantías absolutas. Queremos seguridad completa. Queremos eliminar toda incertidumbre. Sin embargo, Dios utiliza precisamente la incertidumbre para enseñarnos dependencia. Y esta es una lección que vemos repetidamente a lo largo de toda la Biblia. Pensemos en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Durante años caminaron en un lugar donde humanamente parecía imposible sobrevivir. No tenían grandes ciudades, no tenían sistemas de abastecimiento, no tenían las comodidades que conocemos hoy. Y aún así Dios los sostuvo día tras día. Cada mañana aparecía el maná, cada día había provisión, cada día había dirección, cada día había cuidado. Ahora observa algo interesante. Dios no enviaba provisión para varios años de una sola vez. No acumulaba maná suficiente para décadas. La provisión llegaba diariamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándoles a depender de Él. Cada amanecer era una nueva oportunidad para recordar que el Señor seguía siendo fiel. Cada día era una nueva evidencia de que Dios continuaba cuidando de ellos. Y muchas veces nosotros queremos exactamente lo contrario. Queremos que Dios nos muestre todo el futuro para sentirnos tranquilos. Pero Dios suele enseñarnos a confiar paso a paso, porque la confianza no se desarrolla viendo el futuro completo. La confianza se desarrolla caminando con Dios en el presente. Tal vez hoy estás preocupado por algo que ocurrirá dentro de varios meses. Quizás hay una situación económica que te inquieta. Quizás existe una decisión importante que debes tomar. Quizás hay una puerta que todavía no se abre. Quizás estás esperando una respuesta que parece tardar demasiado. Y mientras piensas en todo eso, tu mente intenta resolver problemas que todavía no han llegado. Pero escucha esto con atención. Dios ya estará en ese futuro cuando tú llegues allí. Lo diré nuevamente, porque es una verdad que merece ser grabada en el corazón. Dios ya estará en ese futuro cuando tú llegues allí. Él no llegará después, no aparecerá tarde, no tendrá que improvisar, no necesitará buscar soluciones de emergencia. Ya estará allí, ya conocerá cada detalle, ya sabrá exactamente qué hacer. Ya tendrá el control absoluto de la situación, y esta verdad cambia completamente nuestra perspectiva, porque muchas veces actuamos como si el mañana dependiera exclusivamente de nuestra capacidad. Pensamos que todo recae sobre nuestros hombros. Pensamos que si no encontramos la respuesta perfecta, todo saldrá mal. Pensamos que debemos tener todas las soluciones antes de seguir avanzando. Pero la Biblia nos muestra una realidad diferente. La seguridad del creyente nunca ha estado basada en su capacidad para resolverlo todo. La seguridad del creyente está basada en la fidelidad de Dios. Y cuando observamos las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos de esta verdad. Moisés llegó frente al Mar Rojo sin saber cómo cruzarlo. Josué llegó frente a Jericó sin saber cómo derribar sus murallas. David llegó frente a Goliat sin tener las armas que normalmente se utilizarían para una batalla semejante. Daniel entró al foso de los leones sin saber exactamente cómo Dios lo protegería. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego sin conocer todos los detalles de lo que ocurriría. Sin embargo, todos tenían algo en común. Confiaban más en Dios que en las circunstancias, y esa confianza les permitió experimentar milagros que nunca habrían visto si hubieran permitido que el miedo dominara sus corazones. Uno de los grandes enemigos de la paz es la ilusión del control.
Muchas personas creen que tendrán paz cuando logren controlar todo, pero la realidad es exactamente la contraria. Cuanto más intentan controlar cada detalle, más ansiedad sienten, porque descubren algo inevitable. Hay demasiadas cosas fuera de nuestro control. No podemos controlar el clima, no podemos controlar las decisiones de otras personas, no podemos controlar la economía mundial, no podemos controlar muchos acontecimientos inesperados, y cuanto antes aceptemos esta realidad, antes podremos experimentar libertad. Porque el objetivo de la vida cristiana no es controlar todo. El objetivo es confiar en aquel que controla todo. ¿Qué diferencia tan grande existe entre esas dos formas de vivir? Una persona vive intentando sostener el universo sobre sus propios hombros. La otra descansa, sabiendo que Dios ya sostiene el universo entero. Una vive agotada. La otra vive confiada. Una vive dominada por el temor. La otra vive sostenida por la fe. Por supuesto, esto no significa que nunca tendremos preocupaciones. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Todos tenemos preguntas. Todos atravesamos temporadas difíciles. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia experimentaron momentos de temor. La diferencia no está en la ausencia total de miedo. La diferencia está en qué hacemos cuando el miedo aparece. ¿Permitimos que gobierne nuestra vida o llevamos nuestras preocupaciones delante de Dios? Aquí es donde encontramos una de las invitaciones más hermosas de toda la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Observa cuidadosamente lo que dice este versículo. No dice que escondas tu ansiedad. No dice que finjas que todo está bien. No dice que ignores tus preocupaciones. Dice que las entregues. Dice que las pongas en las manos de Dios. Dice que las dejes donde realmente pertenecen. Y luego nos da una razón extraordinaria. Porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que Dios simplemente conoce tu situación. Dice que le importa. No dice que observa tu vida desde la distancia. Dice que cuida de ti. Eso significa que tus luchas le importan. Tus lágrimas le importan, tus preocupaciones le importan, tus sueños le importan, tus batallas le importan, tu futuro le importa. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a descansar de una manera diferente, porque dejamos de ver a Dios como alguien distante. Comenzamos a verlo como un Padre amoroso que está involucrado en cada detalle de nuestra historia. Un Padre que conoce las necesidades que todavía no hemos expresado. Un Padre que ve los peligros que nosotros todavía no vemos. Un Padre que abre puertas que jamás podríamos abrir por nuestra cuenta. Un Padre que cierra caminos que terminarían haciéndonos daño. Un Padre que sigue guiando incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Y quizás aquí encontramos una de las razones más profundas por las que podemos tener paz respecto al futuro. No porque sepamos exactamente lo que sucederá, sino porque sabemos quién escribe nuestra historia. Cuando un creyente comprende verdaderamente esta realidad, deja de mirar el mañana con desesperación, comienza a mirarlo con esperanza, porque entiende que su futuro no está siendo escrito por el azar. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Spotify, it's Jay Shetty. Are you one of those media strategy people? Scrolling through spreadsheets, searching for an audience that pays twice as much attention to your ads than they do on social? Let me introduce you to Fans. And they're here with me on Spotify. Trust me, I know Fans. They don't skip, they stay for hours. They don't move on, they manifest.
They're not a demographic group, they're fans. Spotify advertising. You're among fans. No está siendo dirigido por la suerte, no está siendo controlado por las circunstancias, está en las manos del Dios eterno, todopoderoso y fiel. Y esas son las manos más seguras en las que una vida puede estar. Parte 4. Hay momentos en la vida en los que Dios parece estar en silencio. Son temporadas que pueden resultar difíciles de entender porque oramos y no vemos respuestas inmediatas. Pedimos dirección y parece que el camino sigue siendo incierto. Esperamos que algo cambie, pero los días pasan y las circunstancias continúan iguales. Y es precisamente en esos momentos cuando muchas personas comienzan a pensar que tal vez Dios se olvidó de ellas. Empiezan a preguntarse si realmente las promesas bíblicas siguen siendo ciertas. Comienzan a cuestionar si Dios todavía está obrando. Y poco a poco la incertidumbre intenta ocupar el lugar de la confianza. Sin embargo, una de las grandes lecciones de la Biblia es que el silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Porque aunque nosotros no veamos movimiento, Dios sigue trabajando. Aunque nosotros no entendamos el proceso, Dios sigue guiando. Aunque nosotros no podamos percibirlo, Dios sigue preparando el futuro que tiene para nosotros. Piensa por un momento en la historia de David. Antes de convertirse en rey de Israel, David recibió una promesa extraordinaria. Fue ungido siendo joven. Dios había declarado algo maravilloso sobre su futuro. Pero después de aquella promesa, no vino inmediatamente el cumplimiento. Vino la espera, y no una espera sencilla. David tuvo que enfrentar años de dificultades. Fue perseguido, tuvo que esconderse, vivió en cuevas, experimentó traiciones, atravesó momentos de profunda incertidumbre. Imagínate cómo habría sido para él. Humanamente hablando, todo parecía contradictorio. Dios había prometido una cosa, pero las circunstancias mostraban otra completamente diferente. Y ahí encontramos una verdad que muchos creyentes necesitan escuchar. Entre la promesa y el cumplimiento suele existir un proceso. Y muchas veces ese proceso es precisamente lo que Dios utiliza para prepararnos para aquello que ha prometido. Porque Dios no solamente está interesado en llevarte a un destino, también está interesado en formar tu carácter durante el camino. Nosotros solemos enfocarnos en la bendición. Dios muchas veces se enfoca en la persona que debemos convertirnos antes de recibir esa bendición. Nosotros queremos llegar rápidamente. Dios quiere que estemos preparados cuando lleguemos. Por eso la espera nunca es inútil en las manos del Señor, aunque no lo parezca, aunque duela, aunque resulte difícil, aunque a veces parezca interminable. La espera puede convertirse en uno de los talleres más importantes donde Dios moldea nuestra fe. Observa algo interesante. Muchas de las personas más utilizadas por Dios en la Biblia atravesaron largos periodos de preparación. José esperó años antes de llegar al lugar que Dios había planeado para él. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David esperó mucho tiempo antes de ocupar el trono. Abraham tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de ciertas promesas, y en cada caso encontramos el mismo principio. Dios nunca llegó tarde, tampoco llegó temprano, llegó exactamente en el momento correcto. Y esto es algo que debemos recordar cuando pensamos en nuestro futuro, porque muchas veces confundimos demora con abandono. Pensamos que si la respuesta no ha llegado todavía, entonces Dios no está obrando. Pero la realidad es que Dios puede estar trabajando precisamente durante el tiempo que nosotros consideramos una demora. Hay semillas que necesitan tiempo para crecer. Hay procesos que requieren maduración. Hay puertas que deben abrirse en el momento correcto. Hay personas que deben aparecer en el momento correcto. Hay circunstancias que deben alinearse en el momento correcto. Y Dios ve todos esos detalles al mismo tiempo. Nosotros solamente vemos una pequeña parte de la historia. Él contempla el cuadro completo. Por eso Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué poderosa declaración! Dios nos está recordando que su perspectiva es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros vemos días, Él ve generaciones, nosotros vemos momentos, Él ve destinos completos, nosotros vemos obstáculos, Él ve oportunidades, nosotros vemos retrasos, Él ve preparación, nosotros vemos finales, Él ve nuevos comienzos. Y cuando entendemos esto, empezamos a descansar más profundamente, porque dejamos de exigir comprender cada detalle. Aceptamos que Dios ve cosas que nosotros todavía no podemos ver. Aceptamos que su sabiduría es superior a nuestra comprensión. Aceptamos que incluso cuando no entendemos el camino, podemos seguir confiando en quien dirige el camino. Ahora bien, existe otra razón por la que podemos tener paz respecto al futuro. Y es que Dios no solamente controla el mañana, también promete acompañarnos en él. Esta diferencia es enorme, porque una cosa sería saber que Dios conoce el futuro, pero otra mucho más poderosa es saber que caminará contigo a través de ese futuro. No estarás solo, no enfrentarás tus batallas solo, no atravesarás tus pruebas solo, no caminarás por los valles difíciles solo. Dios ha prometido su presencia, y la presencia de Dios cambia absolutamente todo. Observa las palabras que encontramos en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso es este versículo. Dios no dice que nunca existirán desafíos. No dice que jamás aparecerán dificultades. No dice que todos los caminos serán fáciles. Lo que promete es algo aún más importante. Promete estar contigo, promete fortalecerte, promete ayudarte, promete sostenerte. Y cuando Dios promete algo, podemos confiar plenamente en ello. Piensa en cuántas veces has atravesado situaciones que parecían imposibles de superar. Momentos que en su día parecían enormes montañas, problemas que parecían demasiado grandes, preocupaciones que parecían insoportables. Sin embargo, aquí estás, has llegado hasta este punto. Y muchas veces, cuando miramos hacia atrás, descubrimos que Dios estuvo obrando incluso cuando no éramos plenamente conscientes de ello. Él abrió puertas, Él cerró caminos peligrosos, Él envió ayuda, Él dio fuerzas. Él sostuvo nuestro corazón, Él nos permitió seguir adelante. Y si has sido fiel hasta aquí, ¿por qué dejaría de serlo mañana? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Porque el mismo Dios que te ayudó en tus batallas pasadas, será el Dios que te acompañará en las futuras. El mismo Dios que te sostuvo en momentos difíciles, seguirá sosteniéndote. El mismo Dios que abrió caminos cuando parecía imposible, seguirá abriendo caminos. Su fidelidad no cambia, su amor no cambia, su poder no cambia, sus promesas no cambian. Por eso el creyente puede mirar el futuro con esperanza. No porque tenga todas las respuestas, no porque conozca cada detalle, no porque sepa exactamente lo que ocurrirá, sino porque conoce el carácter de Dios. Y cuando conoces verdaderamente el carácter de Dios, descubres algo extraordinario. Descubres que puedes confiar en Él incluso cuando todavía no entiendes completamente sus planes. Puedes descansar incluso cuando existen preguntas sin respuesta. Puedes avanzar incluso cuando el camino no está completamente claro. Puedes tener paz incluso en medio de la incertidumbre, porque tu confianza ya no depende de las circunstancias. Tu confianza depende del Dios que gobierna las circunstancias. Y querido oyente, quizás hoy el Señor quiere recordarte precisamente eso. Tal vez has estado mirando demasiado tus problemas y muy poco a las promesas de Dios. Tal vez has estado enfocándote demasiado en las puertas cerradas y muy poco en la mano que sigue guiando tu vida. Tal vez has estado observando demasiado la tormenta y muy poco al Dios que tiene autoridad sobre ella.
Pero cuando volvemos nuestra mirada hacia el Señor, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad comienza a perder fuerza. El miedo comienza a disminuir. When it's time to scale your business, it's time for Shopify. Get everything you need to grow the way you want. Like, all the way. Stack more sales with the best converting checkout on the planet. Track your cha-chings from every channel, right in one spot. And turn real-time reporting into big-time opportunities. Take your business to a whole new level. Switch to Shopify. Start your free trial today. ¿Qué hule? ¿Me extrañaron? Aquí tienen a Aurelio. Esta es la saga más famosa de la televisión hispana. Soy indestructible, imparable. Y su banda sonora se escribe con balas. Me gusta que te vean, que te aplaudan. Y eso está bien. Alguien tiene que ser el payaso. Pero cuando falles, que vas a fallar, no va a haber segunda vuelta. Hoy vas a pagar con sangre. El Señor de los Cielos. Temporada final. Martes 7 de julio a las 9:08 Centro por Telemundo y Peacock. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Y la paz de Dios empieza a llenar los espacios donde antes habitaba la preocupación, porque comprendemos que nuestro futuro no depende únicamente de lo que podamos hacer. Nuestro futuro está en las manos del Dios que jamás ha dejado de ser fiel. Parte 5. Una de las mayores razones por las que las personas pierden la paz respecto al futuro es porque intentan descubrirlo todo antes de tiempo. Quieren saber exactamente cómo sucederán las cosas. Quieren conocer cada detalle. Quieren entender cada paso. Quieren tener la seguridad de que nada saldrá mal. Y aunque esto parece razonable desde una perspectiva humana, la realidad es que Dios raramente trabaja de esa manera. Si observamos las Escrituras, descubrimos que Dios suele revelar su voluntad progresivamente. Muestra una parte, después muestra otra. Guía un paso, después guía el siguiente, y así sucesivamente. ¿Por qué lo hace así? Porque Dios no quiere que nuestra confianza repose en la información, quiere que repose en Él. Muchas veces pensamos que tendríamos paz si supiéramos todo lo que ocurrirá durante los próximos años, pero imagina por un momento que realmente conocieras cada detalle de tu futuro, cada desafío, cada pérdida, cada prueba, cada decepción, cada dificultad. Probablemente eso no produciría paz, probablemente produciría aún más ansiedad. La sabiduría de Dios es perfecta. Él nos muestra lo que necesitamos saber cuando necesitamos saberlo. Ni antes, ni después, en el momento correcto. Y aquí encontramos una enseñanza profundamente importante para cualquier creyente. La paz no proviene de conocer el futuro. La paz proviene de confiar en aquel que conoce el futuro. Estas dos cosas parecen similares, pero son completamente diferentes, porque una persona puede conocer muchos detalles y seguir viviendo llena de miedo, mientras otra puede desconocer muchas cosas y aún así vivir llena de paz. La diferencia está en dónde ha colocado su confianza. Por eso, Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos entrega una instrucción extraordinaria. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Observa la profundidad de estas palabras. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice una parte de tu corazón. No dice solamente cuando las cosas son fáciles. No dice únicamente cuando entiendes el plan. Dice de todo tu corazón. Esto significa confiar incluso cuando todavía existen preguntas. Confiar incluso cuando el camino parece incierto. Confiar incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Y aquí es donde muchas personas luchan, porque quieren obedecer después de entender. Pero Dios muchas veces nos llama a obedecer antes de entender completamente. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Noé.
Imagínate la situación. Dios le pidió construir un arca gigantesca cuando todavía no existían señales visibles de la inundación que vendría. Durante años, trabajó en algo que probablemente muchas personas no comprendían. Quizás fue criticado, quizás fue ridiculizado, quizás escuchó comentarios negativos constantemente, pero siguió obedeciendo. ¿Por qué? Porque decidió confiar más en la palabra de Dios que en la opinión de las circunstancias. Y al final, quedó demostrado que su confianza no había sido en vano. Esta historia contiene una lección muy poderosa. Muchas veces Dios está preparando nuestro futuro, mientras nosotros todavía no entendemos completamente lo que está haciendo. Y eso requiere fe, porque la fe no consiste en creer después de verlo todo. La fe consiste en confiar en Dios, aun cuando todavía no vemos el cuadro completo. Hebreos 11, versículo 1, lo expresa de esta manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué definición tan extraordinaria! La fe opera precisamente donde termina la vista. La fe comienza donde terminan nuestras explicaciones. La fe avanza cuando todavía no existen todas las respuestas. Y cuando hablamos de la paz respecto al futuro, estamos hablando exactamente de eso. Estamos hablando de una confianza que no depende únicamente de las circunstancias visibles. Estamos hablando de una confianza basada en el carácter inmutable de Dios. Ahora bien, existe algo que debemos comprender profundamente. Dios no solamente dirige nuestro destino, también utiliza cada experiencia para prepararnos para ese destino. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre las dificultades, porque muchas veces vemos los problemas como interrupciones, pero Dios frecuentemente los utiliza como herramientas de preparación. Piensa nuevamente en José. Antes de gobernar una nación, tuvo que aprender a administrar en circunstancias difíciles. Antes de liderar, tuvo que servir. Antes de ser exaltado, tuvo que ser humillado. Antes de recibir autoridad, tuvo que desarrollar carácter. Y lo mismo ocurre muchas veces con nosotros. Hay lecciones que solamente se aprenden durante la espera. Hay fortalezas que solamente se desarrollan durante las pruebas. Hay niveles de confianza que solamente nacen cuando atravesamos temporadas difíciles. Por eso, Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A simple vista este pasaje puede parecer extraño. ¿Cómo puede alguien alegrarse en medio de una prueba? La respuesta está en entender que Dios está produciendo algo valioso durante ese proceso. La prueba no es el destino final, es parte del camino. La dificultad no es toda la historia, es solamente un capítulo. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva diferente. Ya no preguntamos solamente ¿por qué está ocurriendo esto? Comenzamos a preguntar ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Esa pregunta puede cambiar completamente nuestra manera de enfrentar las dificultades, porque nos ayuda a recordar que Dios sigue obrando incluso en los momentos complicados. Nada escapa de sus manos. Nada está fuera de su control. Nada puede impedir que sus propósitos se cumplan. Y aquí llegamos a una verdad que trae una enorme paz. Los planes de Dios para tu vida son más grandes que los obstáculos que enfrentas hoy. Muchas veces, los problemas parecen gigantes porque los observamos de cerca. Pero cuando levantamos la mirada hacia Dios, comenzamos a recordar quién está guiando nuestra historia. Recordamos que Él abrió el Mar Rojo. Recordamos que derribó las murallas de Jericó. Recordamos que protegió a Daniel. Recordamos que alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Recordamos que levantó muertos. Recordamos que nada es imposible para Él. Y cuando recordamos quién es Dios, nuestros problemas comienzan a ocupar el lugar correcto. No desaparecen necesariamente de inmediato, pero dejan de parecer más grandes que nuestro Señor.
Esta es una de las razones por las que la Biblia constantemente nos llama a recordar. Recordar la fidelidad pasada fortalece nuestra confianza futura. Cuando miras hacia atrás y observas todas las ocasiones en que Dios te ayudó, comienzas a comprender algo muy importante. No has llegado hasta aquí solo. Ha habido una mano invisible guiando muchos momentos de tu vida. Ha habido protección cuando no la veías. Ha habido provisión cuando parecía imposible. Ha habido respuestas que llegaron exactamente en el momento adecuado. Ha habido puertas que se abrieron de manera inesperada. Ha habido oportunidades que jamás imaginabas. Y si Dios ha sido fiel durante todo ese recorrido, no existe razón para pensar que dejará de serlo ahora. El futuro puede parecer incierto para nosotros, pero nunca es incierto para Dios. Él sigue viendo el final desde el principio, sigue teniendo el control, sigue gobernando sobre cada circunstancia, sigue obrando detrás de escenas y sigue cumpliendo sus propósitos en la vida de quienes confían en Él. Por eso el creyente puede experimentar una paz que muchas veces resulta difícil de explicar, no porque todos los problemas hayan desaparecido, no porque todas las preguntas hayan sido respondidas, no porque todas las puertas estén abiertas, sino porque sabe que Dios continúa sentado en el trono. Y mientras Dios siga en el trono, siempre habrá esperanza para el mañana. Parte 6. Hay algo que suele ocurrir cuando una persona atraviesa una This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. The 2-week pay period, invented in 1938 and still making us wait until daily pay, where everyone can access their money on demand. This is the future of pay. Learn more at dailypay.com. Transfer fee may apply. 33 days, 33 episodes, no off switch. From the goals and the glory to the politics and the problems of the World Cup. If you want soccer analysis from a podcast that's been overanalyzing the game for more than 20 years, then this is it. Join me, Max Rushton, and our expert team of soccer journalists every day of the tournament. Can England end 60 years of hurt, or will this be another year of falling just short? Probably. World Cup Daily, listen wherever you get your podcasts or watch full episodes on YouTube. Temporada de incertidumbre. Poco a poco, comienza a enfocarse tanto en lo que le falta que termina olvidando todo lo que Dios ya ha hecho. Empieza a mirar las puertas que aún no se han abierto. Empieza a mirar las respuestas que todavía no han llegado. Empieza a mirar las promesas que siguen esperando cumplimiento. Y sin darse cuenta, deja de observar las innumerables ocasiones en las que Dios ya demostró su fidelidad. Por eso, una de las claves más importantes para vivir con paz respecto al futuro es aprender a recordar correctamente el pasado. No se trata de vivir atrapados en él, se trata de reconocer la obra de Dios en nuestra historia. Cuando hacemos esto, nuestra confianza crece, porque comenzamos a comprender que la fidelidad de Dios no es una teoría, es una realidad que hemos experimentado personalmente. Piensa por un momento en tu propia vida. Seguramente hubo situaciones que en su momento parecían imposibles, problemas que parecían demasiado grandes, momentos en los que no sabías qué hacer, días en los que te preguntabas cómo ibas a seguir adelante. Sin embargo, aquí estás. Tal vez las cosas no fueron exactamente como imaginabas. Tal vez el camino fue diferente al que habías planeado, pero Dios te sostuvo, te ayudó, te fortaleció, te permitió avanzar. Y muchas veces hizo cosas que solamente pudiste reconocer después de que todo pasó. Esta es una característica muy común en la obra de Dios. Frecuentemente, entendemos mejor sus caminos cuando miramos hacia atrás. Mientras atravesamos el proceso, muchas cosas parecen confusas, pero después comenzamos a ver cómo cada pieza encajaba en el plan. Empezamos a notar cómo Dios cerró puertas que habrían terminado haciéndonos daño, cómo permitió ciertos retrasos para protegernos,
cómo utilizó experiencias difíciles para prepararnos, cómo nos llevó por caminos inesperados para conducirnos exactamente al lugar correcto. Por eso David escribió tantas veces acerca de la fidelidad de Dios, porque había visto con sus propios ojos la manera en que el Señor había actuado una y otra vez. David no hablaba solamente desde el conocimiento, hablaba desde la experiencia. Sabía lo que era ser protegido, sabía lo que era ser guiado, sabía lo que era ser sostenido, sabía lo que era recibir ayuda cuando parecía imposible. Y esa experiencia fortalecía su confianza respecto al futuro. Esto nos enseña algo muy importante. La confianza para mañana se fortalece recordando la fidelidad de ayer. Cada respuesta que Dios te dio en el pasado se convierte en un recordatorio de que sigue siendo el mismo hoy. Cada puerta que abrió, cada provisión que envió, cada problema que resolvió, cada batalla en la que te sostuvo, todo eso se convierte en evidencia de su carácter. Y cuando conocemos el carácter de Dios, dejamos de interpretar las dificultades presentes como señales de abandono. Comenzamos a entender que la misma mano que nos ayudó antes sigue obrando ahora. Sin embargo, existe otro aspecto muy importante cuando hablamos del futuro, y es que muchas veces confundimos seguridad con comodidad. Pensamos que tener el futuro asegurado significa que nunca enfrentaremos desafíos. Pensamos que significa ausencia total de problemas. Pensamos que significa una vida sin pruebas, pero la Biblia jamás promete algo así. Lo que promete es algo mucho mejor. Promete la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Observa la vida de los grandes personajes bíblicos. José tenía el favor de Dios, pero enfrentó dificultades. David tenía el favor de Dios, pero enfrentó batallas. Daniel tenía el favor de Dios, pero enfrentó amenazas. Pablo tenía el favor de Dios, pero enfrentó persecuciones. La diferencia no era la ausencia de problemas, la diferencia era la presencia de Dios. Y eso cambia absolutamente todo, porque un problema sin Dios puede parecer insoportable, pero incluso una prueba difícil se vuelve diferente cuando sabemos que Dios camina a nuestro lado. Por eso el Salmo 23 sigue siendo uno de los pasajes más amados de toda la Biblia. David escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Observa algo muy interesante. David no dice «si ando», dice «aunque ande». Es decir, reconoce que los valles existen, reconoce que las dificultades forman parte de la vida, reconoce que habrá momentos complicados, pero también declara algo extraordinario: «No temeré». ¿Y por qué no temerá? Porque Dios estará con él. Esa es la diferencia. La presencia de Dios transforma completamente nuestra manera de enfrentar el futuro, porque entendemos que no caminaremos solos. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente que nuestro futuro está asegurado en Dios? Muchas personas podrían pensar inmediatamente en prosperidad material. Otras podrían pensar en éxito. Otras podrían pensar en el cumplimiento de ciertos sueños. Pero la seguridad que Dios ofrece va mucho más allá de esas cosas. La verdadera seguridad consiste en saber que pase lo que pase, nuestra vida está bajo su cuidado. Consiste en saber que nada puede ocurrir fuera de su conocimiento. Consiste en saber que Él seguirá obrando, incluso cuando no entendamos completamente el proceso. Consiste en saber que sus propósitos son más fuertes que nuestros obstáculos. Consiste en saber que su amor no depende de las circunstancias, y esta seguridad produce una paz extraordinaria, porque ya no vivimos aterrorizados por cada cambio. Ya no sentimos que el mundo se derrumba cada vez que algo sale diferente de lo planeado. Ya no creemos que un problema inesperado significa el fin de todo. Comenzamos a confiar más profundamente, comenzamos a descansar más plenamente, comenzamos a depender más sinceramente de Dios. Y aquí aparece una de las verdades más liberadoras de toda la vida cristiana. No tienes que cargar solo con tu futuro. Piensa en cuántas personas viven tratando de controlar cada detalle de sus vidas. Analizan cada posibilidad, intentan anticipar cada problema, se preocupan por cada escenario imaginable.
y aún así nunca logran sentirse completamente seguras. ¿Por qué? Porque la seguridad verdadera no proviene del control humano, proviene de la confianza en Dios. Cuanto más intentamos controlar todo, más agotados terminamos. Pero cuanto más aprendemos a confiar en el Señor, más paz experimentamos. Esto no significa irresponsabilidad, no significa dejar de planificar, no significa dejar de actuar. La Biblia enseña la importancia de la sabiduría, la diligencia y la responsabilidad. Pero también enseña que existe una diferencia entre planificar y obsesionarse. Existe una diferencia entre ser prudente y vivir dominado por la ansiedad. Existe una diferencia entre prepararse y cargar preocupaciones que pertenecen a Dios. Por eso Filipenses 4, versículos 6 y 7, contiene una promesa extraordinaria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa promesa! La paz de Dios no depende de que todas las circunstancias sean perfectas, depende de nuestra relación con Él. Es una paz que supera la lógica humana, una paz que permanece incluso cuando todavía existen preguntas, una paz que permanece incluso cuando el camino aún no está completamente claro, una paz que permanece porque está fundamentada en Dios y no en las circunstancias. Y querido oyente, quizás hoy necesitas recordar precisamente esto. Tu futuro no está sostenido únicamente por tus fuerzas, no depende exclusivamente de tu inteligencia, no depende únicamente de tus recursos. Tu vida está en las manos del Dios que nunca ha perdido una batalla, del Dios que jamás ha dejado de cumplir una promesa, del Dios que sigue guiando a sus hijos, del Dios que conoce el final desde el principio. Y cuando esa verdad desciende desde la mente hasta el corazón, algo maravilloso comienza a ocurrir. La preocupación pierde poder, el miedo pierde fuerza, la incertidumbre deja de gobernar nuestros pensamientos, y en su lugar aparece una confianza tranquila, firme y profunda. La confianza de saber que sin importar lo que ocurra mañana, Dios seguirá siendo Dios, y eso es más que suficiente para enfrentar cualquier... To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/podcast for 50% less your first year. That's homeserve.com/podcast. Savings compared to renewal price. Void in Florida. El futuro.